Zamora, en la provincia de Zamora ha pasado algo que quiero que nos cuentes. Pues casi en la raya de Portugal, en el pueblo de Travazos de Aliste, se descubrió hace unas semanas, durante unos trabajos de restauración, de un artesonado mudéjar que está en la parroquia, sobre el altar mayor de la parroquia. Se ha descubierto la que podría ser la primera representación gráfica de la aparición de la Dama Azul ante los nativos del Nuevo Mundo. Y digo primera representación gráfica porque casi todas las que nosotros hoy conocemos son del siglo XVIII, del siglo XIX, pero no había nada casi contemporáneo a los sucesos. Si lo que se ha descubierto en Travazos de Aliste se confirmase, estaríamos, como te digo, ante un documento histórico en el que se ve en un graffiti supuestamente realizado... Vamos a verlo, Javier, si te Perfecto. parece. Y que lo vean nuestros espectadores, pues mira, en un lugar un tanto escondido, ¿no? Bueno, no tan escondido, ¿no? Fíjate. No. Está en el artesonado justo encima del altar mayor. Esta es una de las vigas que se pueden ver desde abajo, pero que por las condiciones de iluminación de la iglesia hasta la llegada de la luz eléctrica, pues ha pasado desapercibido. Y después, con el curso del tiempo, ese artesonado se ennegreció tanto que solo ahora, hace unas semanas, limpiando el artesonado, ha aparecido esto. Ha surgido este retrato de una de las mujeres más misteriosas de la historia de España. Permíteme que te lo contextualice, porque esa iglesia de Travazos de Aliste tiene una peculiaridad. Toda esta estructura descansa sobre 4 pechinas, sobre 4 cabezas que sujetan la estructura, que son de indios. Es decir, que se construyeron ya teniendo en mente, digamos, estos personajes que habían aparecido en el siglo XVII. Esta obra es de principios también del XVII, pues que impactó desde luego a los locales. Sabemos que en la zona de Aliste hubo muchos indianos, gente que fue a México, a Nuevo México y a otros lugares del Nuevo Mundo a ganarse la vida, y que muchos de ellos trajeron mano de obra o sirvientes que eran nativos americanos, que llegaron incluso a desfilar vestidos con sus atavíos, con sus plumas, con sus trajes típicos por las calles de Zamora, de la vieja Zamora del XVII, como signo de ostentación, y que algunos de ellos terminaron en la construcción. Quizá, y esto es una hipótesis, uno de esos indios que vino con uno de estos indianos, con uno de estos personajes de Zamora que habían ido a hacer fortuna, fue el que quiso dejar constancia gráfica de una veneración que empezaba a ser importante ya a mediados del siglo XVII, que es la veneración por esa Dama Azul, esa misteriosa Dama Azul que convirtió a los indios. ¿Qué vemos aquí, Iker? Porque eso es quizá lo más interesante. Aquí vemos, es casi como un código, ¿no? Exacto, es un graffiti. Estamos hablando de un dibujo esquemático. Aquí estamos viendo la figura de la dama. ¿Sí? Vemos la cabeza. Esto hay que verlo, está inclinada, está tumbada. Sí. La figura de la cabeza como cubierta por un hábito, con un manto que, en fin, la tapa hasta los pies. Y cuando la imagen ya se desplaza un poco hacia allá, veremos cómo se completa, digamos, esa viñeta, ese esquema. Lo que vamos a ver en ese otro lado es el perfil de un indio con una especie de plumas que le salen de la cabeza y con una flecha que claramente indica su procedencia indiana. Es un indio al lado de una mujer cubierta con hábitos. Virginia Jiménez, que es la restauradora de esta obra de arte con la que pude conversar justo en esta iglesia de Travazos de Aliste, me decía que en cuanto ella vio esa unión entre mujer cubierta por toga e indio, no le cupo la menor duda, por la fecha en la que se hizo la obra, de que tenía que referirse a la Dama Azul. Y ahí es vaya historia fascinante, vaya historia. La pregunta es, justo en ese lugar, en ese pueblo de la raya de Portugal casi, porque tenemos constancia de que había habido ese trasvase. Claro, no parece baladí, no parece casual, esas cabezas, ¿no? Esas cabezas de indios, efectivamente. Como si el recuerdo de una conexión entre los indios y la aparición que les convirtió siguiese viva, quedase para la posteridad. Sabemos que hay un personaje en esa comarca que se llama Francisco Domínguez, el indiano, que coincide, digamos, con el periodo en el que se construye esta iglesia y se arma ese artesonado, que se trajo unos cuantos de estos nativos de Nuevo México y de México a trabajar a la región, que terminaron mezclándose con la población autóctona. De hecho, en algunos pueblos cercanos a Travazos todavía hoy vive gente con clarísimos rasgos amerindios, que proceden de la mezcla de los personajes que fueron traídos justo en ese tiempo. Ahí tenemos, observando con el especialista, esta composición. Exacto. Que realmente puede ser el primer retrato de esta mística española que, repetimos, sin salir jamás de su zona de clausura, ella imaginó
ella visualizó, ella viajó en lo que sería, no sé si bilocación, viaje astral, no sabemos explicarlo, y se apareció. Es cierto, Javier, que a mí siempre me ha interesado mucho, porque lo leí en tu libro, eso de que todavía queda un recuerdo, incluso en canciones, incluso casi en nanas para niños, de la presencia del misterio en forma de dama azul con la cruz. Todavía queda allí en Nuevo México. Recuerdo en cuentos infantiles. Recuerdo, por ejemplo, en lo que es hoy la flor oficial del estado de Texas, del estado vecino. Es el bonete azul, y allí consideran que su origen es justo posterior a las apariciones de la dama, que iba dejando un rastro de esas flores según atravesaba la campiña. Recuerdo en algunos escudos de pueblos locales que veneran todavía a esa misteriosa dama azul, que algunos todavía no la identifican con María Jesús de Ágreda, sino con algún espíritu de los antepasados de aquella región. Y recuerdo finalmente, contemporáneo, en el hermanamiento que el Estado de Nuevo México hizo con la villa de Ágreda hace apenas 2 años, inspirado precisamente en esas manifestaciones y en mi novela. Y si caben misterios todavía más en torno a esta mujer, uno que no queda bien resuelto y que es fascinante, es el libro donde la Dama Azul hace como un escaneo del planeta desde los aires prácticamente. Sí, Mística Ciudad de Dios, que ya pues en cierta forma lo escribía en unos estados místicos de trance, que era como si alguien llevara su mano, eso decían, ¿no? Como si la Virgen misma dictara esas palabras. Es muy compleja la vida de esta mujer, porque, como bien sabéis, mantuvo una correspondencia de más de 300 cartas de ida y otras tantas de vuelta con el rey de España, con Felipe IV. Su asesor espiritual, exacto, más o menos era. Y en ellas, años después de ocurridos los episodios de bilocación y de haber deslumbrado a los indígenas de Nuevo México, Arizona y Texas con esas manifestaciones, años después, ella decía que era capaz incluso de adentrarse en el purgatorio, de entrevistarse con la mujer difunta, con la reina de España difunta, esposa de Felipe IV, o con el príncipe Baltasar Carlos, heredero al trono, que murió con 17 años en circunstancias todavía no muy claras, con las que actuaba de medium. Realmente era como la medium oficial del rey de España. Me refería a un libro, recuerdo la historia de un libro, Javier, sobre un tratado de redondez de la Tierra. Exacto, es un manuscrito increíblemente todavía no publicado en España, se conserva lo que es el original sí, en la biblioteca. Muchos misterios, y por lo tanto esto da carta de crédito a un culto muy antiguo, y este primer retrato ha estado un poco también siendo víctima de las propias anomalías que la envolvían. Eso demuestra que desde el principio del tiempo casi había ese culto poderosísimo y esa veneración a una figura entre física y espiritual, ¿no? Ahora las investigaciones tienen que apuntar necesariamente a un convento desmantelado ya hace unos siglos en la desamortización de Mendizábal, que es el convento de los franciscanos de Alcañices, que supuestamente podrían haber inyectado digamos, las noticias de las visiones de la Dama Azul en América a toda la comarca de Aliste. Lo que sorprende es que esa región en la frontera de Portugal está muy alejada de Ágreda. Pero atención, muchos de los franciscanos que estuvieron cristianizando Nuevo México, Arizona y Texas, gracias a las bilocaciones de la Dama Azul, a las conversiones de la Dama Azul, eran de esa región. Por lo tanto, no es tan, digamos, hipotético, no es tan extraño concluir que ese graffiti podría proceder de esa fascinación por las visiones de la Dama Azul, y estaríamos, por tanto, ante un documento histórico excepcional. Como digo, la primera representación gráfica del milagro de las conversiones indígenas. No se ha encontrado ningún documento escrito, ni en la iglesia, ni en... Están en... ¿Alguna pista más? Claro, alguna pista que haga referir, porque yo realmente, viendo eso, la restauradora pudo ver en un momento dado la Dama Azul, pero no piensas en la Dama Azul en un lugar tan alejado de Ágreda. ¿Por qué esa relación, no? ¿Por qué ella enseguida, por los indianos que habían ido hasta allí? Bueno, ahora Virginia Jiménez, que es la restauradora, la responsable de todo esto, ha puesto en marcha también su propia... Me imagino, investigación. Claro. Y todo apunta a que los libros de fábrica, es decir, los que contienen la historia de la construcción de la parroquia de Trabazos de Aliste, están en Santiago de Compostela, porque en aquella época, digamos que la influencia de Santiago abarcaba hasta esa región, y por lo tanto están ahora en la fase de rescatarlos. Los que se encuentran en la propia iglesia son del siglo XVIII, muy tardíos, por lo tanto, muy posteriores a la época de construcción y a la visión de, digamos, de la Dama Azul. Pero bueno, esa investigación está en marcha y ojalá encontremos ese documento, desde luego.
400 años después del misterio, continuamos buscando pistas para una historia alucinante y que debió ocurrir. Algo muy potente, muy fuerte, viajes a miles de kilómetros y conversión de los habitantes nativos de esos lugares remotos. Ellos recuerdan todavía la presencia extraña de la Dama Azul. Sigue las pistas como un detective nuestro compañero Javier Sierra, y seguro que hay sorpresas. Esto es solo, bueno, pues una pequeña porción. Seguro que la Dama Azul tiene más sorpresas para todos nosotros. Javier, como siempre, ha sido un honor compartir contigo esta temporada. Hasta las próximas aventuras, compañero. Claro que sí, siempre. Gracias. Hasta pronto.